Buenas tardes. Comparezco ante ustedes para trasladarles la decisión que ha tomado el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra con respecto a la convocatoria pública de empleo de 2020. Les quiero considerar a todos ustedes que el Gobierno de Navarra ha trabajado mucho por la estabilización del empleo en el Departamento de Educación. En concreto, teníamos todo dispuesto para realizar la convocatoria de ingreso, de acceso y adquisición de especialidades en los cuerpos docentes de secundaria y técnicos de formación profesional, cuyos exámenes estaban previstos para el mes de junio de este año. Una OPE de secundaria y formación profesional que contaba, lógicamente, con el presupuesto económico adecuado, es decir, yo les quiero considerar que eran 2.616.000 euros los que se habían presupuestado para esta cuestión. Cuando se comentaron los presupuestos ya se trasladó que era un 258% más de incremento de este capítulo. El presupuesto que se necesita para convocar unas pruebas como las que voy a hacer referencia hoy, una oferta pública de empleo de 660 plazas de suma importancia para mejorar las condiciones de trabajo de nuestros docentes y, por ello, de nuestro sistema educativo. Esa era nuestra intención y a ello enfocamos todo el esfuerzo del Departamento desde el mes de agosto. Pero, por desgracia, la pandemia mundial del coronavirus ha trastocado de forma drástica tales planes. A la vista de la situación y con el objetivo de no alargar una incertidumbre que afecta a miles de personas en este momento, el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha decidido aplazar, ha decidido posponer, ha decidido retrasar la OPE al mes de junio del próximo año 2021, una medida que nos viene absolutamente impuesta por la exigencia de garantizar la salud y la vida de las personas a través de las directrices sanitarias y epidemiológicas dictadas por el Gobierno de España, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los organismos internacionales de salud. La decisión de posponer la OPE al año que viene es consecuencia, por lo tanto, de la imposibilidad de garantizar que se puedan celebrar en junio, como estaba previsto, con las garantías sanitarias mínimas imprescindibles para la seguridad de las personas. Es, en consecuencia, una medida prudente y responsable, por cuanto no sabemos cuánto durará el estado de alarma y es muy probable que su levantamiento, cuando llegue, sea muy gradual y no permita la congregación de muchas personas en recintos cerrados y de forma simultánea. Tengan en cuenta que son más de 5.000 los aspirantes presentados a esta oferta pública de empleo, concretamente 5.700. Además, a día de hoy, la única certeza es que solo retrasando la OPE al año 2021 se garantiza la igualdad de oportunidades de todos los aspirantes, sin perjudicar a los opositores y opositoras que ahora deben atender en sus domicilios a sus hijos e hijas, cuidar de padres, madres o familiares directos, seguir impartiendo docencia no presencial mediante teletrabajo al estar cerrados los centros para los docentes y, además, se ven obligados a estudiar para la OPE en circunstancias absolutamente adversas, estando además cerradas a la docencia presencial las academias, los centros de preparación y estando incluso algunos de ellos enfermos. Todas esas personas están en clara inferioridad de condiciones desde hace semanas respecto a otros aspirantes si la prueba se realizara en las fechas previstas. Y este panorama nos confirma que no se dan en absoluto las condiciones adecuadas para la preparación técnica y psicológica en términos de igualdad de una prueba que es vital para el devenir de la vida de miles de personas. La decisión de posponer la OPE a junio de 2021 es una medida adoptada tras un proceso de reflexión y consenso con los agentes educativos, sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Educación y con todos los partidos políticos presentes en el Parlamento. Está, por lo tanto, respaldada y es compartida por la mayoría de los representantes del profesorado y de la sociedad navarra. No la ha adoptado el Gobierno de Navarra por su cuenta y riesgo, sino de forma colegiada y después de un proceso de debate amplio con la evaluación de diferentes escenarios en una vocación clara de gestión compartida. La educación se trata, tal como les he venido expresando en todas mis intervenciones, de una tarea colectiva que requiere participación y procedimientos claros y compartidos. La medida persigue generar el menor daño posible a los opositores y miembros de los tribunales y se adopta conjugando muchos factores a favor y en contra. El Gobierno reconoce que atrasar la OPE genera inconvenientes a quienes preparaban la prueba desde hace meses, pero es la única decisión garantista en las actuales circunstancias absolutamente excepcionales. Seguridad jurídica que es imprescindible en una prueba como esta y que el Departamento de Educación está obligado a ofrecer a quienes se presentan a ella y a la sociedad en general. Esta decisión del Gobierno, que traslado en esta rueda de prensa, hemos conocido hoy, es compartida por diferentes comunidades autónomas, sabiendo que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha reiterado en todo momento su respeto
por la competencia autonómica para fijar la fecha de realización de las pruebas, conjuntamente con la petición a los gobiernos regionales de actuar de la forma más coordinada posible, teniendo en cuenta la incidencia común que para regiones limítrofes tiene este tipo de pruebas. Hay que señalar que tanto la Comunidad Autónoma de La Rioja como la Comunidad Autónoma de Aragón y, como hemos sabido hoy mismo, la Comunidad Autónoma de Castilla y León han decidido asimismo retrasar a junio de 2021 la OPE, no así, en el momento actual, Euskadi, que ha expresado su intención de realizarla este año 2020. Quiero recordar, además, que el plazo de admisión para la inscripción de los opositores a esta OPE se cerró ya y que en la actualidad el Departamento trabaja para ultimar los baremos definitivos de cada opositor. Habría, por lo tanto, una fase de baremos provisionales con sus alegaciones correspondientes para establecer el baremo definitivo. De manera que esta tarea ya está cerrada, esta lista está cerrada y no sufrirá alteraciones y no habrá modificaciones vinculadas al retraso temporal que pueda provocar afección a los ahora admitidos y ya inscritos en el momento actual. Quiero aprovechar la ocasión para trasladarles que hemos dado trámite y traslado a todos los centros educativos no universitarios de la Orden Foral 54 de 2020, por la cual se suspende la actividad presencial y la cual considera servicios mínimos los prestados por el personal de centros docentes no universitarios a los efectos fundamentalmente de garantizar la atención en la distancia del alumno, asegura la prestación del servicio de atención docente no presencial al alumno con más dificultades de esta manera y, además, asegura o facilita la posibilidad de trabajar con este alumnado que tiene más dificultades para acceder a los recursos tecnológicos, a la vez que, de manera excepcional e imprescindible, puede permitir que los docentes puedan acudir a los centros para satisfacer esta necesidad del alumno con más dificultades, el alumno más necesitado socioeconómicamente hablando. Quedo a su disposición para cualquier pregunta, cualquier detalle que les pueda aclarar al respecto de la comunicación que les traslado. Buenas tardes, consejero. Nos llega una pregunta de Amaya Otazu, de la cadena SER, en la cual dice que hace unos días anunció que iban a preguntar a los centros cuántos alumnos no tenían los medios necesarios para seguir las clases online. Y pregunta si los tienen ya cuantificados. Sí, bueno, hemos trasladado no solo a los centros, sino a los profesores y profesoras, tutores y tutoras. La idea era enviarlo hoy, se adelantó la semana anterior y, obviamente, habíamos recibido ya hoy unas 1.145, me ha dicho el director general de Educación, comunicaciones al respecto, con la intención de detectar, de evaluar, de valorar dónde está ese alumnado con dificultades tecnológicas, dónde está ese alumnado que tiene dificultades de acceso a los recursos tecnológicos y, asimismo, en la gestión que ha hecho hoy Presidencia, hemos determinado servicio mínimo esencial, la actividad docente, para poder determinar y para poder concretar esa actuación que de alguna manera en el Real Decreto del Gobierno de España no figuraba como esencial y, por lo tanto, hemos introducido en el desarrollo normativo del Gobierno de Navarra esa consideración para de esta manera actuar y concretar. Se van a actuar en dos vías muy concretas. Ya se ha establecido esta mañana varios contactos con la Dirección General de Administración Local para, con la colaboración de las administraciones locales, poder llegar a ese alumnado vía servicios de protección civil, vía servicios de funcionarios de la administración local, vía otras decisiones que puedan tomar los centros y también, asimismo, se sigue trabajando en la estabilización, en la transferencia de recursos tecnológicos. La pasada semana ya comuniqué que había 20 familias de segundo de bachillerato que tenían dificultades con equipamientos que se les ha satisfecho por parte del Departamento de Educación. Se trasladaron 20 equipos y 9 conectividades. En esa línea vamos a intentar, viendo qué posibilidades tenemos con la Dirección General también de Tecnologías y con los servicios de nuevas tecnologías del Departamento de Educación, y vamos a trabajar. Digamos que es la fase de trabajo de esta semana más concreta: detectar, valorar, actuar conjuntamente con el Departamento de Cohesión Territorial y, más concretamente, con la Dirección General de Administración Local, y seguir profundizando en la
en el acceso a los medios tecnológicos. Yo quiero considerar que estamos ante el experimento educativo más importante de la humanidad. Hemos pasado de enseñanza presencial a enseñanza a distancia, sin manual de instrucciones. Se ha tenido que realinear todo el profesorado, se ha tenido que realinear todos los centros y han tenido que establecer una educación online que siempre habíamos considerado que era una educación presencial complementada con la online. También les puedo considerar, al hilo de la pregunta que me trasladan, que hemos visto que hay una gran experiencia acumulada en los centros educativos de la Comunidad Foral de Navarra de conocimientos online, de conocimientos digitales y hemos podido comprobar en una situación compleja, en una situación inédita, un punto fuerte que tenía el sistema educativo navarro que no obstante hay que concretar porque, como le digo, la situación no es fácil, no es sencilla y en ese sentido también adelanto que el Servicio de Inclusión de la Dirección General de Educación va a trasladar actuaciones más concretas con el alumnado de necesidades educativas especiales en contacto con el tercer sector para detectar los posibles casos donde se pueda actuar de una manera más concreta y más satisfactoria. Esta misma periodista, Amaia Otazu, de Cadena SER, pregunta que ante el anuncio que ha hecho de que se aplaza la OPE de secundaria y FP al año que viene, ¿qué pasa con la OPE de primaria? Sí, la idea del Departamento de Educación es clara. La idea del Departamento de Educación es posibilitar la alternancia, es decir, que en junio de 2021 sea la oposición de secundaria y se aplace la del cuerpo de maestros a junio de 2022. Para eso es necesario que haya una modificación de Real Decreto de norma de ley por parte del Gobierno de España que ya está trabajando en ese sentido porque habría que estabilizar las plazas derivadas de los presupuestos generales del Estado de 2017. Enrique Conde, de Diario de Noticias, pregunta si las plazas a convocar serán las mismas o si se pueden ampliar. En principio, las plazas, como ya he anunciado en mi intervención, van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque el procedimiento de admisión está cerrado. Es decir, el Departamento de Educación ya había avanzado los procedimientos de gestión, ya había avanzado administrativamente todas estas cuestiones y estábamos a punto de publicar la lista de admitidos provisionales. Eso llevaría a un procedimiento de alegaciones, lista de admitidos definitivos para pasar posteriormente pues bien, al baremo provisional y al baremo definitivo. Por lo tanto, el procedimiento de admisión, a diferencia de otras comunidades autónomas, estaba cerrado, lo tenemos ya delimitado y son las personas que están las que establecerán la oferta pública de empleo que se aplaza a junio de 2021. Jorge Tirapu, de Onda Cero, quiere saber en qué zonas de Navarra se están encontrando mayores problemas de acceso a los medios de educación online. Bueno, las noticias del departamento, las interacciones, obviamente donde más población con alumnado desfavorecido, donde más alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por un origen sociocultural diferente o tardío, pues es donde más dificultades hay. Podemos poner un foco en la parte sur de la comunidad foral, en la parte de la ribera, pero obviamente también en las zonas metropolitanas existe población desfavorecida, bien Pamplona, bien Tudela, obviamente, pero también Estella, Tafalla, y obviamente tenemos dificultades de conectividad en algunos lugares del Pirineo Navarro, donde todavía no hemos podido concretar ese plan de conectividad que culminaría en el 21. En esa reflexión que le hacía de acceso, de base acumulada de recursos tecnológicos en los centros, es cierto que como consejero o cualquier otro gestor debería hacerse reflexiones y es evidente que hay que tomar decisiones a nivel presupuestario y a nivel de gestión de que obviamente los recursos tecnológicos adquieren un cariz muy importante y obviamente hay que ponderar, tanto presupuestariamente como a nivel de gestión, todo este tipo de circunstancias. Es una cuestión que no podemos desdeñar y la situación, la realidad se ha impuesto a la capacidad de gestión que había tenido el departamento hasta el momento actual. Desde luego hay que intensificar ese plan de conectividad que se culminaba en el 21. Entendemos que un 80%, un 90% del territorio estaría conectado, pero existe una pequeña carencia que tenemos que determinar y abordar. Y ya no hay más preguntas de medios de comunicación. Muchas gracias. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.